para entender. Si vamos a ir directo al título. Me gusta la imagen que pusieron, está buena. Ajá. Viviendo, eso es un cuadro, ¿no es cierto? Sí, eso es un cuadro. Ajá. Sí. Ajá. Viviendo en el diseño de Dios. Una de las señales de madurez en nosotros, que nos damos cuenta cuando hemos madurado, es cuando nos conocemos. Cuando realmente nos conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos nuestras virtudes y las potenciamos. Y conocemos nuestras debilidades y trabajamos para que esas debilidades poder mejorarlas. ¿Entendió? Una de las señales de madurez que hay en nosotros es cuando nos conocemos. Eso es muy importante. Conocemos aquello que somos buenos, lo potenciamos, lo mejoramos. Y aquello que somos débiles, que fallamos, tratamos de cambiarlo. Esto no es así, yo soy así. Yo soy así y el que me aguante, porque yo soy así. Eso no sería una señal de madurez. Eso sería una señal de infantilez. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Quién reconoce que hay cosas que tenemos que cambiar? Y en este caminar con Cristo habrá muchas. Entonces, una de las señales de madurez que nosotros nos dejamos ver que estamos maduros es cuando nos conocemos realmente. Y mire la frase que escribí, porque yo también escribo frases. Cuidado. Diga cuidado. Emprender una vida, paréntesis, familia, proyectos, sin conocernos, sería una irresponsabilidad de nuestra parte. ¿Entendió? Emprender una vida, un proyecto, familia, un matrimonio, lo que sea, sin conocernos, sería una irresponsabilidad de nuestra parte. ¿Por qué? Porque hay cosas que si las desconocemos de nosotros, no trabajamos, muchas veces vamos a enfrentar situaciones donde tenemos que mejorar ciertas cosas para poder salir victoriosos. Y cuando nos acercamos a Dios nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas de nosotros que desconocemos. Hay áreas en nosotros que nosotros desconocemos. Nosotros nos acercamos a Dios, Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador. Muy bien, por eso, segundo paso, ir a una iglesia, porque necesito ir a una iglesia donde esto es una escuela de la vida. ¿Por qué? Porque un sistema me adoctrinó, un sistema me deformó. Entonces vengo a la iglesia donde le estoy dando ese tiempo. No vengo porque soy religioso. Vengo porque le estoy dando un tiempo a Dios para que trabaje en mí. Y en ese tiempo que yo le estoy dando a Dios para que trabaje en mí, me voy dando cuenta que hay muchas áreas en mi vida, que Dios tiene que trabajar. Muchísimas. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, nosotros, y es una visión nuestra, el mundo, nosotros miramos una persona, pero es un todo. Vemos, ese es un sinvergüenza, ese es un chismoso, ese es un descarado, ese es un maleducado. O sea, nosotros miramos desde los lentes nuestros, no discernimos que hay distintas áreas, pero sin embargo Dios nos mira de otra forma. Si predica el pastor Roberto, ¿qué tiene que haber ahí? ¿Qué tiene que haber? A ver. Dibujito, diga, dibujito. Tiene que haber dibujito. Ajá. ¿Por qué será, pastor, que usted predica tal? Sí, ¿será que no tenía ni colores, siquiera ni lápiz desde chiquito? Pero me gusta a mí, lo hago, me gusta. Pero cuando nosotros, nuestros lentes, mirar a una persona, nosotros, como le dije, miramos un chismoso, un peleón, un sinvergüenza, un pecador. Pero sin embargo, en el diseño de Dios, Dios no nos ve así. Y poder tener esos lentes de Dios, vamos a decir, esa óptica de Dios, y podemos mirarnos y poder mirar a otra persona, nos hace llegar a la madurez. Nos hace poder llevar un matrimonio, una familia, poder ayudar a personas, a seres queridos, poder entenderlos y poder nosotros ir mejorando en ciertas áreas. Y Primera de Tesalonicenses 5:23, si me acompaña multimedia, dice así: ¿por qué yo recalco mucho en esto? Porque si tú entiendes esto en tu espíritu, tú nunca más te apartas de Dios. Escucha lo que te digo.
Si tú entiendes esto en tu espíritu, tú nunca más te apartas de Dios. Tú no estás, ay, que no tengo ganas de ir a la iglesia. No. Cuando tú entiendes el diseño de Dios, tú te das cuenta de la necesidad de Dios que tenemos nosotros y lo imperativo que Dios siempre esté en nosotros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, note que habla de todo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué te dice ahí la cienciología, otras religiones? Cuerpo, alma y espíritu. No, Dios lo ve de otra manera. Desde el diseño de Dios somos espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note que Dios habla de 3 áreas. Nosotros tenemos una óptica, una persona. Si me acompaña a multimedia con la primera foto, por favor. Fuerte, le quiero dar un fuerte aplauso. Demos un fuerte aplauso a multimedia. Bendito Dios. Gracias. Porque una forma de llevar mis prédicas es porque haya gente que me siga la línea. Porque si no, esa foto sí, no, es la otra, no, te dije la otra. Un desastre. Pero vamos bien, diga vamos bien. Así nos ve Dios. Nosotros, usted ve una persona acá. Como puedo decir, imagínese una persona, es un chismoso, es un sinvergüenza, es un ladrón, es un mentiroso. Pero Dios no nos ve así. Desde la óptica de Dios, Dios nos ve en 3 áreas. Tripartito el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que es el cuerpo? Diga, es la chuleta, es la carne, es lo que tiene contacto con la materia, es lo que vemos nosotros. Eso es lo que vemos nosotros. Ahí está, eso es lo que vemos. Ahora, esa parte del cuerpo, eso es muy difícil que le crea a Dios. Muy difícil que camine conforme a los valores de Dios. Muy difícil que camine bajo los principios de Dios. ¿Por qué? Porque es la carne. A la carne le gusta el pecado. A la chuleta le gusta el pecado. Y ojo que está en nosotros. No estoy hablando, no, eso está en nosotros. La carne. Y eso no puede, dice la palabra que no puedes agradar a Dios. Y después tenemos, quiero que se vaya conociendo. Ahora me estoy dando cuenta que la parte enchuletada mía es la carne, el cuerpo. Ok, vamos a la otra área, el alma. El alma es donde radican las emociones. El alma es donde está la alegría, está la tristeza. Un día me quiero comer el mundo, otro día no tengo ganas de vivir. Todo depende. ¿Por qué? Porque el alma va a depender de las circunstancias externas, de las noticias, de lo que escucha. Entonces, esa parte está muy susceptible a las circunstancias externas. Eso no le cree a Dios. ¿Sabe a qué le cree el alma? A lo que ve, a lo que escucha, a lo que siente. Note que eso también está dentro de nosotros. ¿Nos vamos conociendo? Así que cuando estás medio desanimado, ¿qué parte está ahí en ti? Las emociones. No somos un robot. Hay emociones en nosotros y es bueno saber drenarlas. Vamos a trabajar en todo eso. Y después está esta parte. Esta es la parte en la que le cree a Dios. Es ahí el habitáculo del Espíritu Santo. Si bien es todo, es un todo, quiero ir desglosando esto poco a poco. Dios acaricia el alma, Dios también trabaja en el cuerpo. Si aún David decía, todo mi ser que te alabe, ¿no? Mi carne te anhela, decía David. Imagínate el estado espiritual de David, que decía, mi carne te anhela. En el estado que se encontraba espiritual, que aún la carne deseaba a Dios. Bueno, pero nosotros tenemos que saber que esta parte es la chuleta, la que le gusta el pecado. La parte de las emociones y la parte que le cree a Dios. Esa es nuestra única parte que le cree a Dios. Si yo apago esto, voy a ser un creyente que voy a caminar en esta dimensión. Y en esta dimensión, déjamelo decir, derrota seguro.
fracaso seguro. Porque no es el diseño que Dios nos creó para caminar en esta tierra. ¿Por qué? Porque voy a ser un creyente que voy a vivir pecando, voy a ser un creyente con unos altibajos emocionales, un día tengo ganas de vivir, otro día no tengo ni ganas de ir a la iglesia, ni ganas de vivir. O sea, serán muchos altibajos. Sin embargo, Dios quiere que esto tome el control remoto de nuestra vida. Y al leer la Biblia vamos a descubrir muchas historias de hombres donde te va a dejar saber qué faceta actuó en él. Y eso es un reflejo para nosotros. Pero vamos a ver las características de la carne. Vamos a comenzar con la carne. ¿Miramos la carne? Si me puedes, Gálatas. Los veo muy callados. ¿Lo estoy aburriendo o no? Diga, pastor, me está aburriendo. ¿Vamos bien? Diga, ¿vamos bien? Vamos bien. Ok. Gálatas 5:19. Vamos a verlo hasta el verso 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Noten lo que dice la palabra de Dios. Que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, seguimos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Un peleón, un fajador, un conflictivo. Diga, ahí te hablan. Dígale, ahí te hablan. Ajá. Envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, note qué fuerte esto, no heredarán el reino de Dios. Epa, ¿qué pasó? Es un llamado de atención. Dios está diciendo que los que viven en la carne no van a heredar el reino de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque ahí nuestra óptica es una persona fajadora, pero Dios tiene otra visión, otra óptica. Vamos a ver las características del alma, a ver qué dice Dios en la Biblia. Santiago 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, está hablando a las personas, no dudando nada. La duda radica en el alma. Acuérdese que las circunstancias externas van a provocar que haya duda o no. Son altibajos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echado de una parte a otra. Sigue. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. No piense quien tal haga, o sea, que un día tiene ganas de vivir, que otro día no tiene ni ganas de vivir, que un día tiene ganas de comerse el mundo, que otro día se tiene ganas de morir, que un día le cree a Dios, que un día reniega de Dios, que un día le gusta venir a la iglesia, que al otro día reniega de la iglesia. Dice Dios, no piense quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Wow, delicado. Y eso está en nosotros. ¿Nos vamos conociendo? Mateo 26:41. ¿Qué dicen del Espíritu? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad. Perdón, se me fue el dibujito. No, tranquilo. Y acuérdese la imagen del dibujito. El Espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, la parte nuestra que está dispuesta a lo de Dios es nuestro espíritu. Pero la carne es débil. Entonces nos vamos conociendo. Hay 3 áreas en nosotros. Hay una que desea y busca a Dios. Hay otra que depende de las circunstancias externas. Y hay otra que le gusta el pecado. Y todo eso está en nosotros. Si yo apago el espíritu, la parte que va a resaltar en nosotros es la almática o la carnal. Una de las dos va a resaltar. Por eso es importante congregarse. Porque al congregarse Dios va trabajando en nuestro espíritu. Ese tiempo de intimidad. Por eso es importante doblar rodillas en nuestra casa y hablar con Dios. Señor, tener ese tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque vamos alimentando nuestro espíritu. Por eso es importante pedirle a Dios, Señor, abre el entendimiento, y agarras la Biblia y la lees pidiéndole ese entendimiento a Dios. ¿Por qué? Porque alimentas tu espíritu y de esa forma tu espíritu está activo y es tu espíritu el que te va dirigiendo. No te está dirigiendo el alma, no te está dirigiendo la carne.
Entonces nos vamos conociendo y vamos conociendo a las personas. Ahora, seguimos. Vamos a ver personajes bíblicos y de acuerdo a lo que dije, la carne, la chuleta, de acuerdo a las emociones y de acuerdo a la parte espiritual, vamos a estudiar a personajes bíblicos. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una sinopsis. Vamos a estudiar personajes bíblicos y vamos a ver cómo actuaron. Juan capítulo 18, vamos a ir saltando distintos versos. Judas tomando una compañía la noche que fue traicionado el Señor. La noche que fue traicionado. Judas tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Iba a buscar al Señor Jesús. Pero Jesús, sabiendo de todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Vamos al verso 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban con ellos Judas, el que iba a entregarle. Vamos a ver al verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahora, vamos a hacer ese estudio, esa sinopsis. Carne, chuleta, el peleón, el fajador, el conflictivo. Emociones, aquello puede dar miedo. Y la parte espiritual. Y note que Jesús, cuando relata, Jesús estaba orando. Jesús estaba de rodillas, se estaba derramando con el Señor. Si tú has leído la historia, ¿por qué? Porque sabía que venía la crucifixión, el maltrato, los látigos. Y era un momento donde Jesús se preparaba espiritualmente. ¿Por qué? Porque venían momentos difíciles. Le pidió a los discípulos: ayúdenme a orar. Note cómo le dice Jesús: mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma, la parte emocional, se sentía triste. Y el Señor buscó refugio en la oración. Ahora, haciendo el estudio de Pedro, vemos a Pedro que se actuó emocionalmente, se asustó, las circunstancias externas, ay, patita, ¿para qué te quiero? Se asustó. O vemos a un Pedro que dobló rodillas y dice: Señor, en esta situación, hazte presente, toma control de esta situación. O vemos un Pedro que sacó el cuchillo y dice: ¿quién es el primero? ¿Dónde está el guapo? ¿Dónde está el guapo? ¿Vemos un Pedro espiritual? ¿Vemos un Pedro almático? ¿O vemos un Pedro carnal? Carnal, conflictivo, peleón. Una circunstancia que se le presentó, la quiso enfrentar desde la carne. Y desde la carne veremos nuestra peor versión. Usted ya vio las características de la carne: conflictivo, peleón, contiendas, chismes. Esa va a ser celos. Esa va a ser nuestra peor versión. Vamos a estudiar otro caso. Vamos a ver el siervo de Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 y 15. ¿Qué es lo que pasó acá? Había un rey que quería atacar a Israel. Y cuando quería atacarlo a través de que le ponía trampas, Dios le revelaba al profeta, a Eliseo, por dónde iban a pasar ejército enemigo. Entonces le decían: no vayan por allá, vayan por otro lado. Y siempre preparaba trampas, estrategias. El otro rey que quería atacar a Israel dice: no puede ser. Dice: ¿cómo puede ser que yo diseñe un ataque, capturar a esta gente y siempre se van por otro lado? Acá hay un traidor, dijo el rey, acá hay un traidor. Alguien está diciéndole a los israelitas todo lo que estamos planeando acá. Y le dice uno: no, ¿sabes lo que pasa? Que en Israel hay un profeta que Dios le revela lo que tú piensas aún en la cámara más secreta. En Israel, Dios le revela a un profeta lo que tú vas a hacer. Y entonces el rey dijo: no, nos vamos a hacer una cosa. Entonces, en vez de atacar al ejército, vamos a atacar al profeta. Vamos a ir a buscarlo, vamos a llevar todo. Levantó un ejército para ir a buscar al profeta. Movió un ejército. Se dio cuenta. Note cómo se da cuenta la importancia de la parte espiritual. Una batalla, una guerra. Él se dio cuenta: no, espera. Dios le está revelando algo al profeta. Y ese ejército los movió para buscar el profeta.
Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba el profeta. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo del profeta. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces el criado dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Note que no encontraba salida a la situación. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? No encontraba solución. Y pegó un grito. Ahora, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, vemos al siervo de Eliseo carnal que salió con el cuchillo. A ver, ¿quién es el guapo? ¿Quién es? Venga de uno, vénganse. Vemos a un siervo que actuó espiritualmente, que dobló rodillas, Señor, ante esta situación, que tú pongas tu mano. O vemos a una persona que actuó emocionalmente, donde el miedo no lo dejó ni pensar. ¿Qué ves tú ahí? Desde la esfera emocional. Las circunstancias lo amedrentaron, las circunstancias le dieron miedo, las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque vio un ejército, vio gente a caballo, se vio rodeado, eran dos solamente. Entonces la circunstancia externa le marcó un sentimiento, un patrón de conducta. ¿Qué hacemos? Ahora vamos a ver la parte espiritual. Segunda de Reyes, volvemos al capítulo 15, lo que hizo Eliseo. Y se levantó de mañana, seguilo, el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor Dios mío! ¿Qué hacemos? Vemos el estado del siervo, la parte emocional. Seguimos, 16. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oró Eliseo y hubo una respuesta celestial, hubo una intervención divina ante esa situación que humanamente era insolucionable. Pero note cómo actuó Eliseo. Oró Eliseo. Ahí vemos que Eliseo no actuó en la carne, no actuó bajo las emociones, sino que se activó su parte espiritual. Buscó a Dios. Señor, ante esta situación que parece humanamente insolucionable, porque es un ejército y somos dos personas, Señor, interviene. Y dice que cuando abrió los ojos el criado, dice que vio ejércitos con carros de fuego. Imagínese una respuesta de Dios así. Vamos a ir a otro caso. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando en la barca, Jesús, vamos a hacer ese estudio. En la barca, sus discípulos le siguieron. Seguimos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Note el estado de Jesús. La situación externa. ¿Qué pasó con la situación externa? Una tormenta terrible. Ellos en una barca, Jesús durmiendo. Seguimos. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué se activó ahí? La parte emocional. Porque las circunstancias externas le marcaron un estado emocional. Señor, nos morimos. Miedo. Le marcó el miedo. Las circunstancias externas, si no las sabemos manejar, son tan peligrosas para nuestra fe. Nos pueden marcar un patrón de conducta, una tendencia en el comportamiento. Seguimos, ¿qué dice? Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, note cómo actúa espiritualmente el Señor.
reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Quédate ahí, quédate ahí. Bueno, seguilo. Sí. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Volvemos a la situación. Van en la barca, una gran tormenta, la circunstancia externa es terrible, una gran tormenta. Ellos piensan que van a perder la vida. Es que no debe ser fácil eso. Señor, despierta que perecemos. Y el Señor se levanta y actúa espiritualmente. Levanta la mano y reprende el viento, reprende el mar y dice que se hizo gran bonanza. Vemos dos áreas, la parte emocional que la manifestaron los discípulos y la parte espiritual que la manifestó el Señor, donde peleó esa batalla espiritualmente. Ahora, de todo lo que hemos visto, vimos las obras de la carne, las obras del alma, las características. Vimos la parte espiritual, que es el habitáculo donde Dios reposa acá en nuestro espíritu. Sabemos que si apagamos la parte espiritual, vamos a ver la peor versión nuestra, la carnal, o vamos a ver la parte muy emotiva. Un día tengo ganas de vivir, un día no tengo ganas de vivir. Después que miramos, hicimos un estudio de ahí, de esos hombres de Dios, ante las circunstancias que vivieron. Mi pregunta es, ¿quién tiene el control remoto de tu vida? ¿La parte carnal? ¿La parte almática? ¿O la parte espiritual? No respondas rápido. Quiero que te autoanalices. ¿Quién tiene el control remoto de tu vida? ¿La parte carnal? Pastor, chuleta al 100%. Chuleta, le meto mano al pecado. Yo vengo a la iglesia, nada más vengo, pero mi vida es un desastre. Me fajo con todo el mundo, boca sucia, palabrota, peleo, soy chismoso. No, es que sabes que es bueno autoanalizarse. Pastor, ¿sabes que desde la óptica de Dios estoy viendo que soy así? ¿O quién tiene el control remoto de tu vida? La parte almática, donde dictan tu comportamiento las circunstancias externas. Quiero que te autoanalices. O la parte espiritual, bendito Dios. Si reconoces que es la parte carnal, madurez, cambiar. Si reconoces que es la parte emocional, madurez, cambiar. Y si reconoces que es la parte espiritual, bendito Dios, potenciarlo aún más. Pero dependiendo cómo enfrentemos las circunstancias y las adversidades, eso va a determinar si salimos victoriosos o salimos derrotados. ¿Entendió? Dependiendo qué área de nuestra vida tiene el control remoto, va a determinar si salimos victoriosos o salimos derrotados ante las adversidades. Y esas adversidades pueden ser un problema de salud. Esas adversidades pueden ser un problema matrimonial, familiar. Esas adversidades pueden ser un problema monetario. Va a depender de qué área tenga el control de nuestra vida si salimos victoriosos. Si somos cristianos victoriosos, somos cristianos que salimos derrotados. Y esto es bueno para autoanalizarnos. Y quiero que vamos a estudiar muy profundo, vamos a ir muy profundo. Le dije que quería fluir como maestro. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Como siempre le digo, no dudo de su capacidad, dudo de mi explicación. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos bien, bendito Dios. Ok. Quiero que se vaya súper edificado de acá, entendiendo cómo somos. Ok, vamos a estudiar la parte carnal. Pastor, la parte carnal. La parte carnal es allá al mundo. Allá afuera sí, vas a ver gente que no conoce a Dios, que son peleones, conflictivos, se fajan, chismosos, allá afuera, pero acá dentro de la iglesia. Acá, bueno, déjame decirte
Permítame tomar agua. Déjame decirte que sí. Perdón. Déjame decirte que sí. Que hay creyentes carnales. Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Seguimos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Gracias, muchas gracias. Note que Pablo le está hablando, a una iglesia y le está diciendo, no pude hablarles como a espirituales. Tuve que hablarle como a carnales. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay fajazón, hay peleas, hay contiendas. Y no les pude hablar como a espirituales. Qué triste eso, ¿eh? Que Pablo haya llegado a una iglesia y teniendo tanto para impartir espiritualmente, no lo pudo hacer. Y le dijo, no les puedo hablar como a espirituales. Les tengo que hablar por lo que veo. Y como le dije, la carne es nuestra peor versión. Es nuestra peor versión. Por eso es importante saber quién tiene el control remoto en nuestra área, en este caminar en la vida. Vamos a ver las características. Si me puedes poner el cuadrito, a ver si lo podemos ver al cuadrito. Lo voy a ver de este lado. Característica de un creyente carnal. Todo conflicto lo va a querer resolver desde las fuerzas humanas. Todo conflicto que se le presente en la vida, sea en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, en la parte monetaria, lo va a querer resolver desde la parte humana. Si no lo puede resolver desde la parte humana, fajándose, peleándose, o no lo puede resolver él con sus propias fuerzas, cae en una profunda depresión y una profunda desesperanza. ¿Por qué? Porque lo quiere resolver desde la carne, desde su propia fuerza. Y hay cosas en la vida que vamos a enfrentar que nuestras fuerzas serán insuficientes. Aunque tengas toda la capacidad, hay cosas que vamos a enfrentar en la vida que va a ser imposible, que Dios tiene que intervenir. Pero si yo soy un creyente carnal, toda situación lo voy a querer resolver desde mi propia fuerza. Me peleo, me fajo. Seguimos. Viene a la iglesia, pero todo le incomoda. Todo le incomoda. Viene a la iglesia, pero todo le incomoda. Piden plata. No, muy largo el servicio. Hablan mucho. La música muy fuerte, la música muy fuerte. No, tarda mucho el servicio. Porque es un creyente carnal. Físicamente hace presencia, pero el espíritu, en la parte espiritual, está muy lejos de Dios. Y todo le incomoda. ¿Por qué? Porque la carne no puede buscar a Dios. Quiero que nos vamos estudiando. Cualquier excusa es una oportunidad para no congregarse. Cualquier excusa. Pastor, se me murió el perro de una prima. Se murió, no puedo ir. No puedo ir. Ah, bueno, ¿y dónde vive? No, mi prima vive en España. Pero ya le metió el perro. O sea, es cualquier cosa para no venir a la iglesia. O sea, mínima cosa que pase es una excusa. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. Note que cree en Dios, ¿eh? Él dice que cree en Dios, pero es un creyente carnal. Seguimos. Siempre tendrá un motivo de conflicto en la iglesia. Se pelea con todo el mundo. ¿Ha visto esos hermanos que se fajan con todo el mundo? Se peleó con este, se peleó con aquel, se peleó con el portero, se peleó con el pastor, se peleó con la pastora, se peleó en la cafetería porque le dieron el café. O sea, con todo se faja. Es un creyente carnal. Cede ante la tentación y el pecado. Claro, es imposible agradar a Dios así. Porque es imposible ante cualquier tentación, ante cualquier pecado, está caminando en el diseño incorrecto, en la carne.
Y el diablo, ¿sabe qué? Es que si mi imagen es el diablo, un muñeco rojo con cachito, con una colita y un tridente, olvídate. Es una entidad espiritual que sabe, es muy fuerte lo que sabe lo que nos gusta y te lo presenta en bandeja. Te lo da en bandeja, ¿eh? Toma. Y si nosotros somos creyentes carnales, le vamos a meter mano. Porque es nuestra carne la que tiene el control remoto. ¿Y saben lo peor de todo? Que al ser creyente carnal, después que le metió la mano, siente culpa. ¿Por qué? Porque es creyente, cree en Dios. Pero no puede dominar la tentación, no puede dominar el pecado, no lo puede, porque la carne le jala eso. Y cuando le metió mano, sabe que está mal porque cree en Dios, y después viene esa culpa. Y sabe la clásica frase: no soy hipócrita, no voy a la iglesia. Total, el diablo le ganó la batalla. Lo sacó del reino de Dios. Y lo peor de todo, que la salvación está en juego. Wow. Lo peor de todo, que la salvación del alma está en juego. Y esto no es para apuntar con el dedo, no. Esto es para reflexionar. Señor, soy un creyente carnal. Cedo ante la tentación, cedo ante el pecado, me fajo con todo el mundo. No soy un buen testimonio. Es que un creyente carnal jamás atraerá a su familia a los pies de Cristo, jamás. Porque ¿sabe lo que dice la familia? Así. Si este que va a la iglesia es así, ni quiero saber los que están ahí adentro. Ni loco voy ahí. No es atractivo, no atrae un creyente carnal. La gente lo apunta, no, ¿sabe qué? Yo con este ni loco. Y como le dije, lo peor de todo, la salvación está en juego. Vamos a estudiar ahora el creyente almático. Vamos a ver el creyente almático. Ok, vemos en el siervo de Eliseo, vemos en los discípulos que ¿qué actuó? El miedo. Y cuando las circunstancias externas comienzan a dominarnos, el miedo se comienza a manifestar. Y cuando las circunstancias externas dictan nuestro caminar, el 99.9% de las decisiones que tomemos serán incorrectas. Porque estoy tomando decisiones bajo emociones. No son decisiones guiadas por Dios. Son decisiones que estoy tomando bajo emociones. Y bajo emoción, ¿cuánta gente se ha ido? Ha dejado matrimonio, ha dejado esposa, ha dejado hijos. Por la emoción del momento. ¿Cuánta gente dio el portazo en el trabajo porque se enojó y después se arrepintió? Porque actuó emocionalmente. Entonces, toda decisión que tomemos bajo el alma será incorrecta. ¿Por qué? Porque el alma es un pésimo intérprete de las situaciones que vivimos. ¿Escuchó? El alma es un pésimo intérprete de las situaciones que vivimos. Si me puedes poner la segunda foto, por favor. Vemos la persona. Recuerde que las circunstancias externas son lo que ocurre alrededor. Claro, lo que pasa en nuestro entorno. Y eso golpea tan fuerte que hace un eco y me golpea a mí. Y en base a ese sentimiento que yo estoy sintiendo, comienzo a tomar decisiones. Y eso es peligrosísimo. Porque existe el mundo espiritual, el diablo, que dice, es un creyente. Pero no es carnal, vamos al plan B, es emocional. Déjame tocarle las circunstancias externas y vas a ver cómo lo desanimo. Déjame tocarle las circunstancias externas y vas a ver cómo lo saco de la iglesia. Cómo lo saco del reino de Dios. Porque es un creyente almático. Se deja llevar por las circunstancias. Y las circunstancias externas, como te digo, pueden marcarnos un patrón de conducta. ¿Por qué?
Porque al no estar despierta la parte espiritual, no hay un depósito en la persona donde la persona se afinque ante las circunstancias difíciles. No hay un depósito, no hay una base. Y al no haber esa base, ese depósito, las circunstancias externas son tan terribles que esa persona se deja llevar por lo que ve, por lo que escucha, por lo que siente. Y en base a eso va tomando decisiones. Y el 99% de las decisiones que va tomando son incorrectas. Porque no hay un depósito de Dios. No hay donde se afinque en esos momentos difíciles. Como le dije, es un pésimo intérprete el alma. ¿Sabes qué Dios me dio haciendo esta prédica? Dios me dio una segunda prédica, que después la vamos a ir llevando. Porque ahora hablamos de nosotros, pero después están las relaciones almáticas, carnales, espirituales, que pueden marcar también patrones de conductas. Ok. Si nos dejamos influenciar por el alma, que depende de las circunstancias externas, si me pueden acompañar con el cuadrito, por favor. Muy bien, multimedia, gracias, bendito Dios. Características del creyente almático. ¿Se deja influenciar por las noticias que ve o escucha? Y recuerden, no vea el noticiero tan inocente. Ay, verá lo que dice Tele, Oni. No lo vea. Recuerde que está todo manipulado, comprado por partidos políticos, por élites, que marcan la conducta y el comportamiento de masas, de pueblos enteros, a través de noticias de televisión. Y si es un creyente almático, se va a dejar llevar por las noticias. Repito, las noticias están muy manipuladas. Las élites tienen los canales de televisión para mover masas para cualquier lado. Partidos políticos compran canales de televisión, de radio, para marcar conductas, tendencias, comportamientos. No lo veamos tan inocente. Muchas veces juegan con nuestras emociones. Es que le es tan fácil mover masas. Por eso es importante, escuche lo que le digo y le hablo proféticamente. Entramos en un tiempo delicado como humanidad, donde solo los que van a estar parados y salir victoriosos son los espirituales. Porque se vienen tantas noticias. Ay, pastor, no, usted tranquilo, que usted está en Cristo y a usted lo cuida Dios. Y así venga la bomba atómica, así caiga un meteorito, así vean el hambre más grande sobre la tierra, su vida está guardada por Dios. Dios lo protege, Dios lo cuida, Dios le provee. Es ahí donde se tiene que afirmar. Pero usted tiene que saber eso, que el alma se deja llevar por las noticias. Ok. Depende de la realidad que vive. Qué tarde que, Dios, con todo lo que tengo para... Bueno, ya. Sí. No me quiero ir con esta predica, no quiero ir con esto en la garganta. Vamos a tratar de... Ok. Depende de la realidad que vive. ¿Por qué? Porque las circunstancias externas te marcan una realidad. ¿Y qué te dice la persona? Hay que ser realista, hay que ser realista. Pésimo. Usted no es realista, usted es de fe. Porque muchas veces las cosas que vemos no son compatibles con lo que Dios nos ha prometido. Y aunque veo esa realidad, mi vida se aferra a una verdad. Aunque la realidad me dice que mi familia está en crisis, la realidad, la verdad de la palabra de Dios dice que Dios me la restaura. Aunque la realidad me dice que me quedé sin trabajo, la palabra de Dios dice que Dios es mi proveedor. ¿Se da cuenta? Entonces está la clásica gente que te dice, hay que ser realista, hay que ser realista. No, es que usted no es realista. Usted es de fe. Y muchas veces la realidad va a dictar otra cosa. Pero si no hay un depósito de Dios en nosotros, somos realistas.
y en base a esa realidad tomamos decisiones. Y el 99.9% de las decisiones que vamos a tomar son incorrectas. ¿Por qué? Porque están tomadas en base a la realidad que vemos. Seguimos. Tiene mucha influencia palabra de seres queridos que no viven la fe. Oh, qué doloroso que es esto. El alma, como tenemos afectos almáticos con seres que amamos, los hay. Lo que dicen ellos tiene tanto peso, que afecta nuestras emociones, aunque seamos creyentes. ¿Y cuánta gente ha dejado de venir a la iglesia? Abandonó la fe por lo que dijo un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un novio, una novia, un esposo, una esposa. Se comenzaron a burlar porque es creyente, ya te lava la cabeza, ya te volviste fanático, y comenzó un proceso de palabra que terminaron afectando emocionalmente, y la persona terminó aflojando en la fe, abandonó. ¿Por qué? Porque fueron de tanto peso esas palabras que afectaron tanto emocionalmente. Seguimos. Tiene mucho poder frases como escucha tu corazón. Ay, ese es el peor consejo que te pueden dar. El peor consejo que te pueden dar. Porque nuestro corazón se deja llevar por las circunstancias externas. Haz lo que dicte tu corazón. Te está diciendo, toma la decisión en base a la realidad que estás viviendo. ¿Por qué? Porque ahí radican nuestras emociones. ¿Qué dice Dios? Jeremías 17:9. A ver qué dice Dios del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Ves cuando te dicen escucha tu corazón? O si tú mismo dices escucha tu corazón, haz lo que dicte tu corazón. ¿Sabes lo que está diciendo? Haz lo que las circunstancias externas te digan. Repito, muchas veces las circunstancias externas no van a ser las más favorables. Pastor, entonces, ¿cómo hago con la emoción? ¿Cómo hago? Si no somos Robocop, tenemos emociones. Vamos a vivir circunstancias externas. No tenemos el control remoto del mundo. No tenemos el control remoto de seres queridos que amamos. No tenemos el control remoto de las circunstancias externas. Las circunstancias externas son cambiantes. Un día podemos estar bien y al otro día podemos vivir una pandemia. Un día podemos estar bien y otro día podemos vivir un confinamiento. Las circunstancias externas son cambiantes. Un día podemos estar bien, otro momento puede haber una recesión económica. O sea, no tenemos el control, eso escapa a nuestro control. Escapa a nuestro control. Las decisiones de seres queridos que amamos, las palabras que ellos dicen, escapan a nuestro control. Y pastor, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ver la Biblia, lo que nos aconseja. Juan capítulo 11, verso 3. Y esto habla de la resurrección de Lázaro. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Note que le mandaron a decir a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Verso 5, adelantamos. Y amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Note que no era cualquiera, Era persona que él le tenía mucho afecto. Verso 17, adelantamos. Y vino pues Jesús y halló y hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pasamos un tiempo y vemos que Lázaro murió. O sea, diga, la circunstancia externa empeoró. Estaba enfermo. Cuando Jesús va, bueno, todos sabemos que él pasa ese tiempo, 4 días, pero cuando llega ya su amigo, aquel que ama, llevaba 4 días en el sepulcro. Versos 34 y 35. Y dijo Jesús, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35. Jesús lloró. Jesús lloró. Pastor, ¿cómo hago cuando paso emocionalmente circunstancias difíciles? Llora. Drena la emoción. Llorar no es falta de fe.
Llorar no es que estás dudando de Dios. Llorar es porque estás drenando la emoción. Las circunstancias externas son difíciles. Las circunstancias externas son adversas. Lloro. Qué mal. Me voy delante de Dios y lloro. ¿Cómo le voy a decir a una mamá que tiene un hijo perdido en la droga, un reporte médico negativo, o se quedó sin trabajo y tiene una familia que sostener? No llores. No lloro. Si aún Jesús lloró. Es que sabes que es bueno llorar porque drena las emociones. Porque emociones atrapadas o no manifestadas tendrán un daño terrible en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Cuando yo no manifiesto la emoción y la guardo, tendrá una repercusión en algún órgano de tu cuerpo, del cuerpo de la persona. No quiero nombrar, no quiero apuntarlos con la palabra, perdón. En algún órgano de la persona va a tener repercusión. Porque hay enfermedades que son producto de las emociones. Y terribles, ¿eh? Y algún órgano va a repercutir. Entonces lloro, pero llorar no es llorar con desesperanza. Yo voy a Dios y lloro para drenar la emoción y porque busco su refugio, busco su abrazo, busco su consuelo, busco su fortaleza. Yo lloro, no lloro desde una perspectiva de desconsuelo, de desesperanza. No, lloro en los brazos de Dios donde busco la fortaleza, el renuevo, donde Él me levanta y donde dreno la emoción. En mi caso, lo que pasé, no, su columna está muy dañada, hay que operarlo. Y aquí, tome firme esto. Vamos a operar, vamos a abrir ahí atrás. Y bueno, pero hay muchos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Quedar en silla de ruedas, no caminar más. Ahí hasta el más espiritual tiembla, ¿eh? Y yo tuve que firmar eso. Pues me tuvieron que abrir atrás y operar. Bendito Dios que yo estoy caminando. Pero en ese momento, en el cuarto del hospital, yo lloré. Pero no lloré de desesperanza. No lloré de miedo. No lloré renegando de Dios. Lloré porque la situación me chocó. Y firmé y digo, Señor, confío plenamente en ti, pero drené la emoción. Lloré. Sí, lloré. Llorar no es falta de fe. ¿Cuántas veces tienes que ir a Dios y llorar? Llora. Repito, pero no llores desde el punto de la desesperanza, desde que no hay salida. No, llora en la presencia de Dios para renovarte, para fortalecerte y para drenar la emoción. Efesios 4:26, ya terminamos. Quiero terminar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Note, ¿cuál es otra forma de manifestar la emoción? Y bueno, dejar saber, dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, estoy enojado. Esta situación en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en el trabajo, yo manifiesto la emoción, estoy enojado. Pero no pequéis. Si me puedes acompañar, Aime, por favor. Airaos, pero no pequéis. Dios te está diciendo, manifiesta la emoción. Pero no peques. Porque si yo quiero resolverlo desde mi humanidad, la peor versión, me voy a fajar, esto me van a escuchar porque yo no tengo pelo en la lengua, le voy a decir 4 cosas, me voy a fajar, esto me van a escuchar a mí, ahora sabe quién soy. Eso es yo. Porque estoy enojado y estoy manifestando desde la emoción o desde la parte carnal querer solucionar esa situación. Airaos, pero no pequéis. Dios dice, no pequen. ¿Qué quiere decir con eso? Te invito a ponerte de pie. Que yo toda situación la puedo resolver desde mi humanidad. Y como le dije, desde mi humanidad voy a ver la peor versión. Me voy a fajar, me voy a pelear, conflictivo. Esto me van a escuchar, yo no tengo pelo en la lengua. O
Airaos, pero no pequéis. Estoy enojado. ¿Sabes qué? Esta situación en el matrimonio me enojó, con los hijos me enojó, en el trabajo me enojó, pero Señor, que no sea yo. Tú vas a Dios y le dices, Señor, esta situación me enojó, me molestó, pero sobre todas las cosas, yo quiero que no haya conflicto. Note cómo vas a Dios. Yo quiero que no haya conflicto. Dame las palabras, Dios. Dame el momento y prepara el corazón de la otra persona para yo hablar lo que me molestó. Que no sea yo hablando. Yo tengo dos formas de pelear y manifestar la emoción. Desde mi humanidad o mis emociones, que va a ser contienda y pelea seguro, o puedo hacerlo con Dios. Y cuando le doy la luz verde a Dios, Señor, esto me molestó, pero quiero que tú intervengas y sobre todas las cosas no quiero pelear. Quiero que esto sea una solución. Dame las palabras, dame el tiempo y prepara el corazón de la otra persona. Así se solucionan las cosas. Así se solucionan los problemas con los hijos, en el matrimonio, en el hogar, donde le estoy dando luz verde a Dios. O yo la situación la peleo desde mi carnalidad, o la peleo desde las emociones, o la peleo desde la parte espiritual. Ponme la última foto. Me encantó esta foto, me encantó. Me encantó esa foto, pues refleja todo lo que es la prédica. Aunque las circunstancias externas sean terribles, terribles, sea seco, sea un desierto, siempre que tu espíritu esté abrazado a Dios, siempre vas a dar fruto, siempre vas a brillar, siempre Dios va a intervenir, aunque las circunstancias externas sean terribles. Siempre en ti va a haber vida, porque tú estás dejando que tu vida la dirija tu espíritu de la mano de Dios. Y es así como se enfrenta la vida, es así como se enfrentan las batallas, es así como se enfrentan las adversidades. Esta prédica va a continuar. Sé que Dios me va a seguir enriqueciendo muchísimo más, porque hay tanto, es que mire la hora que se me hizo y tanto. Pero quiero que nos conozcamos y quiero que analices quién tiene el control remoto. ¿Qué esfera tuya tiene el control remoto y cómo enfrentas la vida? ¿Desde la parte espiritual? ¿Desde la parte almática? ¿O desde la parte carnal? Te invito a cerrar los ojos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, Señor, te pedimos, tú nos conoces, Señor, tú nos conoces, a ti no te podemos engañar. Señor, si estamos actuando desde la esfera carnal, cámbianos, Señor. Si estamos actuando desde la esfera emocional, tomando decisiones incorrectas, cámbianos, Señor. Si estamos actuando desde la parte espiritual, potencianos, Señor. Enriquécenos más. Tú sabes, este es tu tiempo con Dios. Este es tu tiempo con Dios y tú sabes cómo enfrentas la vida. Si la estás enfrentando desde la parte carnal, desde la parte emocional o desde la parte espiritual. Tú sabes. Señor, yo te pido que escuches nuestra oración. Si es desde la parte carnal, que tú nos fortalezcas, mi Señor. Que nos des la fuerza ante el pecado. Que nos des la fuerza aunque el pecado se presente en bandeja, mi Señor. Y no queremos ser ese diseño que destruye la familia, el hogar, el matrimonio. Que destruye los sueños y el propósito. Señor, desde la esfera almática, que sepamos drenar las emociones. Ir a ti y llorar, manifestar la emoción si estamos enojados, pero siempre que tú intervengas para no pecar y para no destruir.
Señor, te damos gracias. Te pido, mi Señor, que fortalezcas a cada persona y que esta prédica le haga entender cómo enfrentar la vida. Si es desde la parte espiritual, llévanos más profundo contigo, más intimidad contigo, Señor, para fortalecernos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Bendito Dios. ¿Me hice entender? ¿Entendió? A ver, vamos a empezar de a uno. ¿Cómo se mueve usted? ¿La parte carnal? No, broma. ¿Alguien ha venido por primera vez? ¿Hay alguien que está por primera vez o son todos de la casa? Que levante la mano. ¿No? ¿Somos todos de la casa? Bueno, tiempo de ofrendar al Señor. Si me puede ayudar.